LU7 de Bahía Blanca. Comunicado número 1 del Comando de las Fuerzas de la Marina de Guerra. Al pueblo de toda la República. Nos hemos levantado hoy en vuestra compañía contra la siniestra tiranía que ha tratado por todos los medios de ensuciar y destruir nuestra fe, nuestros símbolos y nuestra institución. Todas las fuerzas de la Marina apoyan activamente la revolución. Seguiremos adelante hasta terminar con la tiranía. Informó Radio LU7 de Bahía Blanca. El 16 de septiembre de 1955, sectores del ejército encabezados por el general Eduardo Lonardi y Eugenio Aramburu llevaron a cabo un golpe de Estado autodeterminado, Revolución Libertadora, dejando en jaque al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. El movimiento comenzó con levantamientos en la Escuela de Artillería de Córdoba y otros sitios del país, como la base aeronaval Comandante Espora de Puerto Belgrano, en cercanías de Bahía Blanca. Durante los días siguientes, los enfrentamientos y las negociaciones políticas cambiaron el rumbo del país. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? ¿Cómo le va, Juan? ¿Cómo anda eso? Ahí andamos, llevándola. Me lo rajan, ¿eh? ¿Una copa? Una sola nomás, que la patrona me está esperando. Pero era de esperarse, Juan. Desde que bombardearon la plaza no para de haber quilombo. Sí, era de esperarse. Están todos revolucionados, con ganas de llevárselo. ¿Qué? ¿Usted escuchó algo? La radio de Bahía dice que Perón ya renunció. Así que... Pero no le preste mucha atención a la radio de Bahía, Mire que están tomadas, Además, en Bahía son bastante... gorilas. Los sucesos en Río Colorado empiezan específicamente el 17 de septiembre, que es cuando acá cae la primera bomba. Más o menos a las 7 o 19, vamos a decir. Estaba en la casa materna mía, al lado, media cuadra del puente carretero, y vimos venir el Catalina por arriba de la barranca, al norte de mi casa, y dio la vuelta y se vino en picada hacia el puente. Entonces le dije a mi señora, vamos adentro porque me parece que va a bombardear. Y corrimos un poquito adentro y no. Bajó hasta cerca, no muy bajo, ¿no? Y siguió por el río. Y le digo, mirá, va a ser al puente del ferrocarril. Y calculando más o menos la distancia, le digo, ya está llegando al puente. Y escuchamos la explosión. Para el pueblo, para toda la gente fue una gran sorpresa, inclusive más allá de que algunos conocieran que estaban pasando este tipo de sucesos, realmente porque todavía muchos hoy me dicen que en el fondo ni siquiera pensaron que eso podía ser posible acá en Río Colorado. Esa primera noche se vivió un miedo muy grande y se realiza un apagón en toda la localidad. Digamos, las autoridades así lo establecen, precisamente como medida de precaución, y los propios vecinos, inclusive había vecinos encargados de controlar que en sus propias cuadras, digamos, estuviera cumplido esto del apagón. La situación comienza a cambiar al día siguiente, cuando muy temprano a la estación va a arribar el primer tren de soldados que provenían del sur, de las localidades de Neuquén, Cobunco y Zapala.
Sucede que un apoyo que podía tener el gobierno peronista en el ejército eran las guarniciones del sur del país, sobre todo de Neuquén, donde había destacamentos de infantería, de artillería antiaérea, creo. Bueno, había un panorama bastante importante de unidades militares que respaldaban al gobierno. Entonces, estas fuerzas se vienen desplazando en trenes y lo que deciden los mandos de la Marina, de la Fuerza Aeronaval, porque quienes bombardean acá creo no han sido los de la Fuerza Aérea, sino de la base aeronaval Comandante Espora, es bombardear los puentes y amedrentar, incluso en el bombardeo, si cae alguna bomba un poco más afuera, no importa, porque es para amedrentar a las tropas que vienen y que queden detenidas, que no sigan avanzando, cosa que efectivamente consiguieron. Nos encontramos en una maniobra en la cordillera. Nos comunican en Zapala mismo, cuando llegamos de vuelta. De allá nos dijeron que nosotros seguíamos en el tren. Era hacia Bahía Blanca. Pero no era para ir a luchar directamente, sino para sofocar un movimiento que había iniciado la Marina. Desgraciadamente pudimos estar muy poco, ya que se sintieron los aviones que llegaban al Río Colorado y hubo un bombardeo contra unos vagones de petroleros y luego en los talleres. Nosotros nos ordenaron bajar y en ese tiempo que nos ordenaron bajar, al mismo tiempo los jefes y oficiales que teníamos se mandaron a mudar y desaparecieron y se fueron en un camión que dónde consiguieron, cómo lo consiguieron, no sé. Pero ellos se fueron para entregarse a la base naval de Puerto Belgrano. Mientras tanto quedé yo solo con toda la tropa. Yo los llevé hasta el costado izquierdo, viene a ser, de la estación. Los hice tirar, ya sentía los aviones que venían y los hice tirar cuerpo a tierra. Con la orden expresa de no levantar la cabeza, ni levantarse, ni pararse por ninguna circunstancia. Lamentablemente, cerca mío se encontraba el cabo Duret y un grupo de soldados. Cuando estaban bombardeando los aviones, en esos momentos habían largado ya una bomba, dos, no me recuerdo cuántas eran, se incorporaron y le tiraron con la carabina al avión. Mientras tanto el avión largó otra bomba, que es la que desgraciadamente lo agarró la esquila de esa bomba al cabo Duret y lo mató. Lo mismo que la onda explosiva lo agarró a los 4 soldados que murieron, más uno que era un cabo que estaba afectado de la vista, el cual gracias a Dios se salvó por milagro, porque lo llevaron a la base naval de Puerto Belgrano y allá lo curaron y volvió recuperado. A partir de ahí comenzó a ser una realidad de que Río Colorado era un punto importante dentro de los planes del levantamiento militar. Si bien este puente fue el primer objetivo, no lo destruyeron, el objetivo inmediato fue precisamente detener estas tropas que venían desde el sur. Por eso que el bombardeo se hacía de manera sistemática sobre la región de la estación del ferrocarril, precisamente porque ahí quedaron detenidas las tropas, los trenes,
y porque de esa manera también se produjo lo que en realidad creo que era también otro objetivo, es decir, que la población civil, que la gente se alejara de estos lugares. Cuando ya empezaron a venir más aviones grandes, que fue que estábamos en mi casa, nosotros estábamos a 600 metros de la estación y vimos clarito cuando los aviones abrían, vimos las bombas. Y ya cayeron en el tren, ya me dijo mi papá, salió a mirar, cayeron en la estación de tren, en el galpón de máquinas. Entonces ya dijimos, bueno, mucha gente se ha ido, nos vamos, dijo. Entonces buscó unos vecinos que iban a un campo, entonces fuimos todos en un camión grande, íbamos muchas familias que nos fuimos. Y bueno, así como nosotros, que íbamos que poniéndonos las botas de goma, que viendo a ver para dónde había disparado la abuela. Otra gente se iba en coche, otros llevaban enfermos en carretillas. Así disparamos y así lo vivimos. Al siguiente día la situación no varió en cuanto a que el bombardeo continuó. Desde muy temprano vuelve a producirse un vuelo que hace foco en la estación, digamos, descarga las bombas sobre la estación y sobre todo sobre vagones de combustible, vagones de petróleo que estaban ahí asentados. Digamos, la gente que se había ido, que había abandonado sus casas, algunos de ellos lentamente habían intentado volver para buscar provisiones, para inclusive conocer qué había pasado en su casa, pero sobre todo esto, tratar de volver a sus casas, de tratar de encontrar comida, ropas, abrigos que sabían que se estaban precisando y volver, digamos, a esos lugares donde estaban refugiados. Acá el pueblo, si bien tengo también entendido que algunos vecinos más valientes se quedaron, algunos hasta tuvieron que quedarse, el pueblo fue más bien tomado por los soldados y que se distribuyeron en las casas particulares de las personas. Hay muchísimas anécdotas de personas que notaron al volver a sus casas que ahí habían estado los soldados, o habían comido, o habían pasado la noche. Yo tenía un palomar en la calle Expedicionario, ahí a una cuadra del puente. Y todos los días iba con mi hermano, íbamos a darle de comer a las palomas. Y ese primer día que fuimos, yo no tosí, mi hermano tampoco, pero uno conoce la tos de uno y de otro de la familia. Entonces nos miramos los dos y miramos a un costado y en un pozo tapado con un guardabarro de auto que había, ahí había una quinta. Había un soldado y miramos para allá, había otro, había un montón de soldados escondidos. Y bueno, conversamos con ellos y muy atentos ellos, pero temerosos siempre. Bueno, les dijimos que hicieran lo que quisieran, que había huevos, había gallinas, había pollo, había de todo en la quinta. No sé qué habrán hecho.
Ya para este momento la situación un poco inclusive entre los soldados era mucho más tensa en la localidad. Es decir, que el levantamiento se sabía que había surtido efecto. Muchos se enteran de la llegada de un helicóptero con altos oficiales, digamos, del ejército que llegan para entrevistarse con los oficiales de estas tropas que habían venido del sur. Y en la escuela 18 había instalado el comando del ejército de Cobún, con Neuquén. Y donde está hoy el colegio Martínez Ubría, era un baldío. Había una cruz allí. Y apareció un helicóptero. Yo no lo vi, eso me lo dijo una persona que estaba ahí muy cerca, porque no salieron todos de Río Colorado. Y ese hombre me dijo que llegó el helicóptero y se bajaron 3 o 4 oficiales de la Marina. Y vinieron caminando, son 2 cuadras, hasta la escuela 18. En la escuela 18 entraron y como a las 2 horas salieron. Subieron al helicóptero y se fueron. Entonces se dijo de que ahí esta gente había matado al general, no me acuerdo cómo se llamaba, que apareció muerto de un síncope en Neuquén. Esto es algo que circula entre los vecinos, que muchos conocen, que muchos de ellos recuerdan. Con el tiempo se ha convertido en una duda, en una nebulosa, es decir, hay quienes lo tienen más claro. Lo cierto es que la mayoría de los que vivieron esos días y los que estaban en Río Colorado en esa época recuerdan que sí, efectivamente dentro de la escuela 18 se produjo un fusilamiento. En realidad se sabe que de la escuela 18 salió un cuerpo y se sabe que al otro día esa misma persona, ese alto oficial, apareció muerto de un paro cardíaco en Neuquén. Un mayor, y no me acuerdo, y un coronel creo que era, no me acuerdo, y ordenaron que la entrega de todo el armamento que teníamos nosotros a ellos. Así que tuvimos que entregarle y quedamos sin armamento. Entonces ahí supimos sí, que ya no teníamos nada que hacer ahí por Perón, desde el momento que había ganado la Marina. Ya conociéndose la noticia del derrocamiento definitivo de Perón, es cuando, digamos, la situación vuelve lentamente a la calma en Río Colorado. Por lo menos no se producen más bombardeos, lo cual hace que la población, si bien todavía no se anima a acercarse, algunos de ellos sí, inclusive estas personas que habían venido al pueblo a buscar provisiones, y se enteran de todo esto y saben que se dan cuenta inclusive de que el movimiento ha sido de rendición. Y a partir de ahí empieza una situación muy distinta en Río Colorado, es decir, un poco de búsqueda y hasta de persecución de algunas de las personas que se sabían afiliados al Partido Peronista y que defendían públicamente la causa peronista. Muchos de ellos inclusive fueron detenidos, fueron presos. Bueno, cuando ya creíamos que todo estaba tranquilo, ya llegó mi papá del trabajo, de noche a la casa y dijo, me tengo que ir. Pero no sabíamos por qué se tenía que ir. Después nos enteramos. Entonces preparó algo y esperamos. Nosotros ansiosos estábamos espiando a ver en qué momento llegaban los soldados. Y llegaron, ¿sí? A buscarlo. Y él, golpearon, abrimos la puerta. Preguntaron por él, si era él, la persona que buscaban, era él. Y cuando abren la puerta ven el cuadro de Perón colgado. Y dijeron que lo tenían que sacar. Lo bajaron y mi papá dijo, bueno, esto lo llevo yo, y salió, lo que lo vi salir de él, del patio de la casa a la calle, con el cuadro de Perón abajo el brazo.
Cuando se analiza o a la distancia un poco se toma en cuenta los sucesos de aquellos 3 días que duraron el bombardeo de Río Colorado, puede verse que los aviones, si hubieran querido realizar más destrozos, lo hubieran hecho. Es decir, el puente ferroviario podrían haberlo destrozado tranquilamente, porque los objetivos de ellos fueron bien claros y así lo realizaron. En realidad podrían haber provocado más muertes, podrían haber provocado víctimas civiles. Sin olvidar de todas maneras que estaban realizando un bombardeo sobre una población absolutamente inocente, una población que en cuanto a los sucesos que estaban ocurriendo a nivel nacional, la mayoría de ellos ni siquiera estaba muy bien enterado de todo esto. Lo que sí, después de que pasaron los días, uno puede darse cuenta que los destrozos fueron generalizados precisamente sobre la estación, y la intención fue más bien provocar lo que realizaron, es decir, provocar miedo, pánico, que la gente huyera, que los soldados se detuvieran e inclusive que los soldados se plegaran al movimiento revolucionario que ellos estaban llevando adelante, porque era lo que también intentaban. Claro, las bombas las vi clarito, cómo era, hasta cómo era, me parece que hasta el color les veía. Claro, una vez que la sensación, también la pregunta, el por qué tanto. ¿Por qué era bombardear a un pueblo eso? Y esto era verdad, con cañones, con balas, con los aviones que abrían las compuertas y veíamos cuando caían las bombas. Eso te marca, no te lo olvidas nunca.